Ahora sí. Ok, entonces, vamos a hacer un problemita del material del efecto Doppler. Eh, este es un problema de un examen eh, presencial, ¿verdad? Antes de que pasara todo esto. Y el problema dice así, voy a leer el enunciado para anotar los datos aquí en la pizarra. Dice así, dos trenes emiten silbidos de 516 Hz. Un tren está detenido y su conductor escucha el silbido del otro tren con una frecuencia de 557 Hz. Ahorita lo leo otra vez todo para ponerlo en contexto. Un momentito. Ahora sí. Dice así, dos trenes emiten silbidos de 516 Hz. Un tren está detenido y su conductor escucha el silbido del otro tren con una frecuencia de 557 Hz. ¿Ok? Entonces, el de 557 es el que está en reposo. Digamos, este es el observador en reposo y esta es la fuente en movimiento. ¿Ok? Entonces, si quieren, para recordar, le ponemos aquí la S de fuente y el observador. ¿Ok? Bueno, la parte A del problema le dice, el tren se aproxima o se aleja del conductor del tren en reposo. Es una pregunta. El tren que emite esta frecuencia, le preguntan, ¿se aleja o se acerca? ¿Ok? Esa es la parte A. El tren se aproxima o se aleja del conductor del tren en reposo. Dice, justifique su respuesta. Luego la parte B le dice que determine la rapidez y la dirección del movimiento del otro tren. Determine la rapidez y la dirección de movimiento del otro tren. O sea, le está pidiendo la V de la fuente. VS. Recuerden que con esa anotación que dimos el jueves, ese no se refiere a la rapidez del sonido, sino que estoy utilizando la anotación con el subíndice de la palabra en inglés de fuente, ¿verdad? Si eso les causa confusión, ¿verdad? Porque se puede prestar también para confusión, pues ustedes pueden hacer su propia anotación cuando estudien estas fórmulas en el libro, ¿verdad? Es decir, si quieren, siguen el convenio del Sears o si quieren, ustedes le llaman a la S, o sea, usan el subíndice S para referirse al sonido, que sería la rapidez del sonido en el aire o en el agua, dependiendo de donde sea el problema, ¿verdad? Pero con esta anotación que vimos el jueves, pues la S se refiere a la fuente, ¿verdad? Que produce el sonido y que puede estar en reposo o puede estar en movimiento, ¿verdad? Entonces, la parte B le dice que halle la rapidez y la dirección del movimiento del otro tren. Y la parte C le dice que cuando el tren está a 2 kilómetros del que está detenido, el conductor del tren en reposo detecta un nivel de sonido de 70 decibeles. Entonces le dice, calcule la potencia de salida del silbato del tren. Calcule la potencia de salida del silbato del tren. O sea, le está pidiendo la P. Y cuando dice que cuando está a 2 kilómetros. Ok, bueno, entonces la parte A nuevamente le está preguntando qué pasa con el tren que emite esta frecuencia.
¿Qué pasa con el tren que emite la frecuencia de 516? ¿Se está aproximando o se está alejando del tren que está detenido? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo lo justificarían? Vean que el efecto Doppler necesita, digamos, de visualizar o identificar el sistema de referencia con respecto al cual se está estudiando el problema. Entonces tenemos tres casos, ¿verdad? El caso del observador en reposo y la fuente en movimiento que se aleja o se acerca. O el segundo caso, que era el observador moviéndose y la fuente en reposo. Entonces el observador se acerca o se aleja. Y el tercer caso es cuando ambos se están moviendo, ¿verdad? Es posible que ambos se estén acercando o ambos se alejen, o sea una persecución, ¿verdad? Entonces, en ese caso hay que tener cuidado con los signos. Entonces, vean que aquí lo que yo justificaría en la parte A, desde el sistema de referencia del observador, ¿verdad? Imaginándome yo como el conductor que estoy en el tren, la frecuencia que yo percibo son 557 Hz. Esa frecuencia es mayor que ¿quién? Que la frecuencia del tren en movimiento, que son 516 Hz. Entonces ya por ahí yo lo puedo justificar con respecto al sistema de referencia donde está el conductor del tren en reposo. O sea, yo me imagino que yo estoy en el tren que está en reposo y la frecuencia con la que percibo el sonido es mucho mayor que la frecuencia digamos, del tren que viene en movimiento. Entonces eso me permite concluir enseguida que realmente qué está pasando con el tren. Al ser la frecuencia mayor, el tren más bien se aproxima. Entonces aquí la respuesta es, el tren se aproxima. El tren se acerca al observador en reposo. Se aproxima, pues el observador en reposo detecta una frecuencia mayor. Entonces, en estos problemas de efecto Doppler, es muy importante visualizar el sistema de referencia, donde voy a estar, digamos que posicionado. Si estoy haciendo el papel, por decirlo de alguna manera, del observador, y si es ese caso, estoy en movimiento, estoy en reposo. O si estoy en el sistema de referencia de la fuente, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahí? Entonces es muy importante, primero que todo, con respecto a cuál sistema de referencia voy a hacer los cálculos, ¿verdad? Porque recuerden que en términos de mediciones concretas, ambos conductores de los trenes suponemos que tienen un sonómetro o algún mecanismo, algún tipo de instrumentación que les da la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia del maquinista que está en reposo con respecto a la frecuencia del conductor del otro tren que viene en movimiento. ¿Okay? Entonces, la respuesta aquí es, el tren se aproxima, pues el observador en reposo detecta o mide una frecuencia mayor que la que emite la sirena. Y ya ahí estamos justificando por qué se está acercando al conductor que está en el tren en reposo. ¿Ok? Bueno, vean que este es el caso 1, creo, ¿verdad? Que es fuente en movimiento y observador en reposo, ¿verdad? Y la fuente se está acercando al observador. Entonces, la parte B del problema le dice que determine la rapidez y la dirección del movimiento del otro tren. Entonces, en este caso, pues yo tengo que utilizar esta ecuación. Para el caso B, yo puedo utilizar esto. F' es posible que la escriba ligeramente distinta a las que puse el jueves, pero son las mismas, es decir, son completamente equivalentes, solamente que se escriben, hay veces un poquito distinto, o sea, distinto me refiero a cómo se ve la fórmula, pero es la misma. Ok, entonces el jueves no recuerdo cómo la escribí, pero digamos, este es el caso de una fuente en movimiento y el observador en reposo. ¿Ok? Entonces aquí la V en el convenio que establecimos el jueves, dijimos que es la velocidad
del sonido, ¿verdad? Entonces aquí como estamos, el silbato hace que la onda se propague en el aire, por lo tanto la velocidad es 343. Y estoy utilizando el más, ¿verdad? La velocidad del observador es cero, está en reposo, ¿ok? Y abajo sería la velocidad del sonido, 343 otra vez, menos, vean que ahí corresponde un menos, para la velocidad de la fuente. Y esa velocidad de la fuente es la que me están pidiendo, ¿verdad? Ok, y entonces aquí multiplico por 516 y de este lado igualo a 557. Y la incógnita es esta V, ¿verdad? Que es la velocidad de la fuente. Y de ahí lo despejo. Entonces, despejando eso, voy a ponerlo aquí arriba. Me quedaría el VS. Yo lo despejé y a mí me dio 25.2. ¿Qué unidades? Metros sobre segundo. Y ahí tengo la velocidad con la que viene el tren, ¿verdad? Y la dirección es en el eje X positivo, ¿verdad? Porque recuerden que la velocidad es un vector, ¿verdad? Pues si me está dando positivo, pues quiere decir que se está moviendo en un sistema de referencia, o sea, eh, con el punto de arranque o el origen como cero, ¿verdad? Y entonces la V es mayor que cero, es positivo. Entonces se mueve hacia la derecha. ¿Ok? Vean que otra cosa que no dije es que el efecto Doppler lo estamos estudiando en un sistema de referencia inercial, ¿verdad? Es decir, suponemos que las velocidades son todas constantes, ¿verdad? Ni el observador acelera ni la fuente acelera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si aceleran? Bueno, el problema se pone más heavy, se pone más complicado. Así que ya hay efectos relativistas que hay que tomar en cuenta, dependiendo de las velocidades también, ¿verdad? De lo que se mueva ahí. Pero entonces estamos suponiendo que esto es un sistema de referencia inercial, ¿verdad? Como lo habíamos estudiado en física 1, ¿verdad? Bueno, y la otra parte del problema, la parte C, lo que le dice es que cuando el otro tren está a 2 kilómetros del que está detenido, o sea, como cuando la fuente está a 2 kilómetros, ¿verdad? El conductor del tren en reposo, o sea, el que está detenido, ¿verdad? Detecta un nivel de sonido de 70 decibeles, ¿ok? En su sonómetro, ¿verdad? El sonómetro que él tiene o en el instrumento que tiene en la cabina que le permite conocer la frecuencia y otros detalles, ¿verdad? Entonces él detecta que el beta son 70 decibeles, estando a 2 kilómetros, ¿verdad? Entonces lo que le dice es calcule la potencia de salida del silbato, del tren que está en movimiento, obviamente, ¿verdad? Entonces ahí lo que hay que hacer únicamente es usar la fórmula de beta, ¿verdad? Beta es igual a 10 decibeles multiplicado por el logaritmo de I entre I0. ¿Ok? Y entonces de aquí yo saco la I porque beta es 70, esto es 10, logaritmo de I entre I0. Y I0 es 10 a la menos 12, ¿verdad? Era la intensidad umbral. Y entonces de ahí despejo la intensidad. Es la intensidad con la que percibe el tren estacionario, el que está en reposo, el, digamos, la intensidad del sonido del silbato del que está en movimiento, ¿verdad? Entonces aquí está ahí, yo la despejé y a mí me dio 10 a la menos 5. ¿Qué unidades? Watts entre metro cuadrado. ¿Ok? Y entonces la potencia, pues recuerden que la intensidad es potencia entre área, ¿verdad? Ok, y entonces suponemos que el frente de onda es esférico. Entonces aquí sería, el área es 4 pi r cuadrado. Desde aquí yo puedo sacar la potencia, porque sería la intensidad, que es 10 a la menos 5, multiplicado por el área, que son 4 pi, por el radio. Y el radio en este caso, recuerden que es realmente la distancia a la que se encuentra el frente de onda de la fuente, ¿verdad?
Me dijeron que son 2 kilómetros. Entonces 2 por 10 a la 3 metros para pasarlo al cuadrado. Perdón, para pasarlo a metros, ¿verdad? Y de ahí ya puedo calcular la potencia. 10 a la menos 5, que está en watts por metro cuadrado, por 4pi, que es un factor, ¿verdad? Por metros aquí. Y eso me da metros al cuadrado, que lo cancelo con metros cuadrados de aquí. Y a mí me dio esa potencia 502, 0.4 watts. 502.4. 502 watts, ¿verdad? Para dejarlo en números, para dejarlo en un número entero, ¿verdad? Eh, las cabinas de las locomotoras, ¿verdad? Tienen todo un sistema conectado hoy en día con información satelital, ¿verdad? Y también conectado a un puesto de control, ¿verdad? Eh, de manera de que en la cabina de una máquina de estas, de una locomotora, pueden hacer diferentes tipos de mediciones, ¿verdad? Mediciones eléctricas, mediciones acústicas, eh, tienen todo un panel donde controlan las radiofrecuencias, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la información que les llega por radio. Es decir, es todo un, digamos, un laboratorio eh, rodante, ¿verdad? Lo que tiene un maquinista ahí, porque necesitan toda esa instrumentación, este, por diferentes razones logísticas, ¿verdad? En cuanto a, qué sé yo, recorridos, potencia de la locomotora, es decir, tienen que tener manejar un montón de data, ¿verdad? No solo es, ¿cómo se dice?, conducir la locomotora, sino que hay que estar pendiente de un montón de información que generan, que genera el computador, ¿verdad? De la locomotora, ¿verdad? Tiene un pantógrafo también, ¿verdad? Que es fundamental para todo lo que tiene que ver con los récords de velocidad y un montón de detalles más, ¿verdad? Bueno, este era un problema que quería hacerles, es bastante sencillo, ¿verdad? Como ustedes pueden observar, es un problema de sustituir números, ¿verdad? Igual, los problemas de la plataforma son preguntas tipo esto, ¿verdad? Eh, un despeje rápido, ¿verdad? Una operación corta. Lo único es que si es efecto Doppler hay que tener cuidado con el signo, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, hágase un index card o una hojita donde tengan, digamos, los signos anotados, ¿verdad? Y que tengan identificados los 3 casos, ¿verdad? El caso en donde el observador está en reposo, la fuente se mueve. Observador en movimiento, la fuente en reposo. Y cuando ambos se mueven, ¿qué pasa cuando se acercan o cuando se alejan? ¿Verdad? Bueno, lo que ya vamos a empezar a ver hoy, pues ya no entra, es decir, es para el tercer parcial. Hoy vamos a comenzar con la parte de termo, que es lo que nos va a ocupar hasta que termine el semestre, ¿verdad? Nosotros aquí vamos a cubrir el concepto de temperatura y la ley cero de la termodinámica. Luego pasamos a la primera ley de la termodinámica, que es una versión generalizada de la energía, de la conservación de la energía. Y después vamos a ver también teoría cinética. Y de último vamos a ver la segunda ley de la termodinámica. Entonces son, digamos que como 4 grandes temas, ¿verdad? Que están distribuidos en los últimos 4 capítulos del libro. Entonces sería temperatura y ley cero, primera ley de la termodinámica, teoría cinética y por último la segunda ley de la termodinámica. Por supuesto, como les decía, este material que vamos a empezar a cubrir hoy, eh, es decir, tiene menos contenidos que el tema de ondas, así que pues para los 2 parciales que nos quedan, pues evaluaremos 2 capítulos en cada parcial. Eh, y el material, pues no hay que, es decir, está bien distribuido para efectos de examen, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar con el tema de temperatura. Eh,
Pero antes, pues quisiera contarles rápidamente, ¿verdad? Algunos detalles históricos de cómo empezó esta rama que comenzamos a estudiar hoy, que se llama la termodinámica, que es una de las ramas de la física, ¿verdad? De la física clásica. Cuando hablo de física clásica me refiero a todo lo que se desarrolló hasta finales del siglo XIX, ¿verdad? Entonces, la termodinámica, al igual que la óptica, el electromagnetismo, eran lo que llamaban ramas clásicas de física, ¿verdad? Antes del advenimiento de la teoría cuántica, ¿verdad? Que comenzó, digamos que del siglo, a inicios del siglo XX. ¿Okay? Entonces, la termodinámica es un campo de estudio, como ustedes se imaginarán, que tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? No solo en física, sino que hoy en día es de utilidad para el químico, para el ingeniero químico, para el ingeniero mecánico. Es decir, la termodinámica está casi que eh, metida en todas las áreas técnicas y científicas, debido a que el interés de la termodinámica es estudiar las relaciones energéticas entre el trabajo y el calor. Y hay un montón de aplicaciones, ¿verdad? Desde máquinas térmicas, ¿verdad? Motores, hasta reacciones químicas, ¿verdad? Y pues es muy útil en áreas como, por ejemplo, la física del estado sólido, ¿verdad? Eh, la cristalografía y otras áreas que están también vinculadas con ello. Entonces, la termodinámica, como ciencia, eh, se comenzó a desarrollar, digamos, eh, después de la segunda mitad del siglo XIX, o sea, de 1850 para arriba, fue que ya comenzó a tratar de cimentarse o a establecerse una teoría, eh, ¿cómo se dice?, coherente, que estudiara el calor. Okay. Antes de 1850 ya habían muchas cosas, muchas ideas, digamos que regadas por ahí, ¿verdad? Y habían algunas teorías erróneas acerca de cómo se comportaba el calor. Entonces, eso costó mucho, es decir, a los científicos de esa época, por lo menos hasta bien entrado el siglo XIX, había cosas que todavía no se interpretaban de la forma correcta porque faltaba evidencia experimental o porque pues todavía no se habían desarrollado todas las ideas necesarias para comprender eh, esos fenómenos que se observaban. Entonces, ya ustedes tal vez en química lo han estudiado, había una teoría que se llamaba la teoría del calórico, ¿verdad? Y entonces consideraba el calor como que si se tratara de un fluido, ¿verdad? Como que si fuera agua, un fluido, que tenía un cuerpo. Entonces el error fue ese, ¿verdad? La gente que estudió el calórico, la teoría del calórico, se imaginaba como que era una propiedad inherente del cuerpo. Entonces cuando yo toco una cuchara, la sensación térmica, ¿verdad? De que está caliente, lo primero que ellos pensaron es que era una propiedad del cuerpo. O sea, ese calor le pertenecía al cuerpo, lo cual es completamente erróneo, ¿verdad? El calor es energía en proceso de tránsito. O sea, es energía que está pasando de un sitio a otro debido a una diferencia de temperatura. ¿Okay? Entonces no podemos pensar en el calor como que si fuera una energía almacenada, como que si yo tuviera ahí esa energía guardada, por decirlo de alguna manera. Entonces la gente que desarrolló el calórico se imaginaba eso y entonces era una idea errónea sobre la que estaban tratando de desarrollar una teoría del calor. Y entonces, pues tarde o temprano cayó, ¿verdad? Cayó porque no estaba en completo acuerdo con lo que se veía experimentalmente. ¿De acuerdo? Entonces, costó mucho al principio entender eso, ¿verdad? No fue tan fácil. Ya para esa época la mecánica newtoniana se había desarrollado mucho, pero todavía estas teorías del calor andaban por ahí, ¿verdad? Es decir, estaban incompletas o tenían interpretaciones erróneas, ¿de acuerdo? Hasta que por ahí alguien en Francia, Carnot, eh, él escribió un artículo que se llama Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego. Él era un ingeniero y él estaba interesado en mejorar la eficiencia de las máquinas de vapor. En esa época la máquina de vapor ya la habían desarrollado los ingenieros, ¿verdad? Pero igual,
no había una teoría que sustentara el diseño o la construcción de esas máquinas de vapor. Es decir, los ingenieros hacían las máquinas por prueba y error. Sabían que funcionaban, eh, pero es decir, no había una teoría que justificara el porqué del funcionamiento de una máquina de vapor. Entonces a Carnot le interesaba, por ejemplo, cómo mejorar la eficiencia de una máquina. Entonces, por ahí, esas ideas que él plantea en ese artículo, es un artículo, si mal no recuerdo, de 1824, está en francés, en internet, y está también traducido a español y al inglés, por si les interesa más adelante leerlo. Es un artículo donde él, digamos que sienta las bases o escribe, deja por escrito las ideas básicas para desarrollar esta ciencia que hoy en día la llamamos la termodinámica. Ok, entonces el artículo fue escrito en francés y en esa época el francés no era un idioma, eh, vamos a decir, que se leyera o que se utilizara para la publicación de artículos científicos. En esa época los idiomas eh, para publicar y escribir trabajos científicos era el alemán y el inglés. Okay, entonces ese artículo que él escribió pues tardó un poco en que comenzara a diseminarse las ideas que él planteó, hasta que llegaron a manos de un inglés, Kelvin, en Inglaterra, ¿verdad? Y un alemán, y comenzaron a leer el artículo, fue traducido al alemán y al inglés, y ahí se dieron cuenta del detalle, de la importancia de las ideas que él estaba planteando ahí. Y por ahí fue que los demás continuaron el trabajo de Carnot, porque Carnot murió muy joven, ¿verdad? O sea, él escribió ese artículo y prácticamente creo que al poco tiempo falleció. Entonces él dejó las ideas, por ahí digamos que el germen, ¿verdad? De lo que hoy es la termodinámica. Más o menos esa es la historia de por dónde surgió, ¿verdad? Ustedes saben que en ciencias también es una novela, ¿verdad? Hay muchos actores y actrices y hay todo un teatro, ¿verdad? Donde se desarrolló eso. Pero por ahí fue que surgió, ¿verdad? Entonces, ya a partir del conocimiento de ese artículo que presentó Carnot, que se llama así, Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego, eh, se comenzaron a desarrollar ideas, nuevas ideas que complementaron o que, qué sé yo, intentaron ampliar esas ideas y pues por ahí surgió la primera ley de la termodinámica y más adelante apareció la segunda ley de la termodinámica, se estudió el concepto de temperatura y ya se aclararon algunos conceptos. O sea, se entendió que el calor no es una energía que tenemos guardada o que está almacenada, sino que es energía en proceso de tránsito. O sea, que está pasando de un lugar a otro. ¿Qué otra cantidad se comporta así? El trabajo. El trabajo que ya ustedes estudiaron en Física 1, aquel trabajo que calcularon con el teorema de trabajo y energía, ¿verdad? Eh, ese trabajo también tiene la misma naturaleza que el calor. O sea, el trabajo también es energía en proceso de tránsito. Entonces, cuando un bloque desciende por un plano inclinado, que había que calcular el trabajo que hace la gravedad y la velocidad y todo eso, todos esos trabajos que calculábamos, si ustedes recordarán, todos esos trabajos son transferencias de energía del sistema hacia el entorno, hacia alrededor, lo que rodea, digamos, el sistema. El sistema en este caso es el bloque que está, digamos, que descendiendo por ese plano inclinado. ¿Ok? Entonces, en termodinámica, es muy importante el concepto del sistema. ¿Ok? En mecánica también, pero en termodinámica se trabaja mucho. Así que el sistema nosotros lo vamos a definir como una porción del universo que está aislado, o sea, que está, digamos, separado o delimitado del entorno. O sea, imagínense que la palabra sistema yo la voy a rodear con una frontera y esa frontera la hago así en líneas de trazos, ¿ok? Entonces, todo lo que está por fuera del sistema es lo que llamamos el entorno. Entorno. O también le dicen los alrededores. O sea, los alrededores o el entorno
es lo que rodea al sistema. Es como que si fuera un mar y el sistema está imbuido o está inmerso en el entorno. Y esta frontera que delimita el sistema puede ser una frontera real o puede ser una frontera imaginaria. ¿Ok? Entonces, todos los problemas en termodinámica parten de este modelo, de aislar el sistema con una frontera. Esa frontera puede ser una membrana, como en biología, puede ser un tejido, ¿verdad? O puede ser una frontera real, pueden ser las paredes de un cilindro, ¿verdad? Etcétera. Pero sí es lo que separa al sistema del entorno. Entonces, hay transferencias de energía, transferencias del entorno hacia el sistema, o viceversa, del sistema hacia el entorno. Y esas transferencias de energía solo pueden deberse a dos formas, trabajo y calor. ¿Ok? Entonces el sistema puede efectuar trabajo sobre el entorno, que es la flecha que estoy dibujando para allá. ¿Ok? Entonces, esto es trabajo que hace el sistema sobre el entorno. Pero también el entorno puede hacer trabajo sobre el sistema. Entonces, ese sería trabajo que se hace sobre el sistema. Es el trabajo que hace el entorno sobre el sistema. ¿Ok? Ambas son transferencias de energía. Lo que pasa es que el que hace el sistema sobre el entorno es desde el sistema, desde el interior del sistema hacia el entorno, ¿verdad? Y el que hace el entorno o los alrededores es hacia el interior del sistema. ¿De acuerdo? Y la otra forma de transferencia de energía es el calor. Entonces el sistema puede ceder calor, Q cedido, o también puede absorber calor, Q absorbido. Entonces vean esas cuatro posibilidades, ¿verdad? El sistema hace trabajo sobre el entorno, o al revés, el entorno lo hace sobre el sistema. Y la otra es que el sistema pierde calor, cede calor, ¿verdad? Y decimos que se enfría, o también absorbe calor y decimos que se calienta. Lo que pasa es que en física hablar de frío y caliente no nos sirve de mucho, porque son palabras subjetivas que están basadas en una experiencia sensitiva. ¿De acuerdo? Entonces, si yo toco la cuchara, ¿verdad? Que está en un café y digo que está caliente, no puedo cuantificar nada. Es decir, no me sirve de nada decir que está caliente. Pero si yo digo, ok, la cuchara yo tengo algún sensor que me permite medir la temperatura y decir concretamente a través de un número cuál es la temperatura que tiene la cuchara, eso sí, porque lo estamos cuantificando, estamos midiendo, qué es lo que queremos. ¿De acuerdo? Así que las palabras frío y caliente aquí en física muchas veces no ayudan, ¿verdad? En términos de entender lo que está pasando en el sistema. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna pregunta de esto que estamos diciendo. Bueno, la termodinámica, eh, como ustedes se imaginarán, ¿verdad? Como toda teoría científica, enseguida que se establecieron los fundamentos, ¿verdad? Las bases de la termodinámica, como por ejemplo las leyes de Newton en mecánica, ¿verdad? Una vez que se establecieron los fundamentos, la termodinámica comenzó a desarrollarse, ¿verdad? Es decir, comenzaron a estudiarse un montón de fenómenos y aparecieron científicos que comenzaron a tratar de matematizar ese edificio de conocimientos. O sea, aparecieron físicos interesados en aplicarle el aparato matemático a lo que estaban haciendo en termodinámica. Y entonces hoy en día la termodinámica es una teoría sólida, ¿verdad? Súper sólida que ha sido estudiada mucho, ¿verdad? Tiene, es decir, como les decía, tiene un alcance en un montón de temas que no necesariamente están relacionados con calor, ¿verdad? Con fenómenos asociados al calor, sino que estudia sistemas tan diversos como materiales magnéticos, dieléctricos, ¿verdad? Pilas voltaicas, deformación de alambres, eh, y otro montón de cosas que podemos estudiar con termodinámica, ¿verdad? Así que es una teoría que se ha desarrollado mucho y hay mucha literatura. Entonces, cuando ustedes estudien más adelante la termodinámica, pues se van a dar cuenta de que hay diferentes enfoques.
Algunos autores le dan un enfoque más teórico, ¿verdad? Más matematizado, ¿verdad? Utilizan mucha función y propiedades de las funciones y todo eso. Y hay otros enfoques que son más experimentales, ¿verdad? Eso depende del interés que ustedes quieran desarrollar, ¿verdad? Pero entonces puede ser un enfoque más experimental, más hacia el lado de el uso de instrumentos para hacer mediciones, ¿verdad? O también para calibrar equipo o para hacer diferentes experimentos relacionados con calor y temperatura, ¿verdad? Entonces eso ya dependerá de lo que a ustedes les guste, ¿verdad? Es decir, pues también hoy en día está la metrología, ¿verdad? No la meteorología, la metrología es una área es decir, que forma a un físico especialista en mediciones, ¿verdad? En el uso de incertidumbres, en procesos de calibración, ¿verdad? Así que es un área que también, es decir, se puede hacer hasta un doctorado en eso, si alguien está interesado en hacer un doctorado en metrología. Y tiene mucho que ver con la parte de mediciones, ¿verdad? No solo termodinámica, sino otros tipos de mediciones, ¿verdad? Medición de presión, temperatura, es decir, hay un montón de cosas que se pueden hacer ahí. ¿Okay? Bueno, esta es como una introducción al tema de la termodinámica. Hay vídeos ahí en internet de la historia de la termodinámica. Pues hoy en día es decir, es una disciplina que es de física, ¿verdad? Propiamente, pero que pues es tan útil que ingeniería química aquí tiene su curso de termodinámica, a los químicos les dan termodinámica, el ingeniero tiene su curso de termodinámica, es decir, ya está es muy utilizado en diferentes ramas del conocimiento. Ok, nosotros queremos comenzar estudiando para ir en orden y siguiendo lo que dice el libro, queremos comenzar por el concepto de temperatura, que es la primera palabrita que había puesto yo aquí al principio, pero sin embargo, bueno, ustedes ven que me desvié un poquito aquí para hablar acerca de la termodinámica como tal. Pero la temperatura, pues, es, digamos, por donde debemos empezar, porque el concepto de temperatura lo vamos a utilizar durante todos los 4 capítulos que tiene el libro eh, con los temas que desarrolla. Entonces, la temperatura, lo que nos interesa es fundamental poderla medir, ¿verdad? Y ya sabemos que la temperatura se puede medir con un termómetro, pero es básico hacer una medida y asignarle un número. Ese número es el número que registra el termómetro. Por ejemplo, en química, que le decían a uno, agite la mezcla, ¿verdad? Con el mismo termómetro, espere que se estabilice, ¿verdad? Le decían a uno y haga la lectura. Entonces uno veía el termómetro y veía el menisco, ¿verdad? La columna de mercurio, cómo comenzaba a fluctuar, ¿verdad? No sé si han visto eso, ¿verdad? El termómetro comienza a fluctuar, ese menisco comienza a variar hasta que se estabiliza y uno puede hacer una lectura. Bueno, esa lectura es un número, me está registrando un valor para la temperatura en una escala determinada, llámese la escala Celsius o la escala que sea, pero me está dando un número. Eso es lo que nos interesa. Es decir, al físico le interesa eso. Y yo creo que a todos los ingenieros y a los tecnólogos también, ¿verdad? Es decir, es fundamental, prioritario, poder asignarle un número a ese concepto que se llama temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay que distinguir entre temperatura y calor. No son lo mismo. Calor es una transferencia de energía y la temperatura es un valor concreto, único. Es un número con el que se registra una propiedad. ¿Ok? Bueno, entonces, eh, en termodinámica vamos a tener dos tipos de paredes. Eh, una pared se llama diatérmica, así como diatérmica, y la otra pared se llama adiabática.
¿Ok? ¿Cuáles son las características de esas paredes? Bueno, yo puedo tener dos sistemas, A y B. Imagínense, por ejemplo, que tuviéramos dos bloques, el bloque A y el bloque B. ¿Ok? Imagínense que sean de cobre, o que uno sea de cobre y el otro de aluminio. Son metales. Ustedes saben que los metales son buenos para transferir el calor. De acuerdo, pero ese sistema A y B podrían ser dos fluidos, podrían ser gases, el gas A y el gas B. Recuerden que la palabrita fluido implica que es un gas o que también puede tratarse de un líquido. Entonces, estos sistemas A y B pueden ser cualquier cosa. Pueden ser gases, pueden ser líquidos, pueden ser dos objetos sólidos, etc. Entonces, si yo los aíslo con una pared diatérmica, digamos, esta pared, vamos a decir que es diatérmica, realmente, pues aunque los estoy aislando, realmente al ser la pared diatérmica, ellos van a estar comunicados. ¿Y cómo es eso? ¿Por qué es así? Bueno, la pared diatérmica permite el intercambio de información de un sistema al otro. O sea, por ejemplo, si esta es una pared diatérmica, el calor pasa a través de la pared. ¿Ok? O sea, el calor, si por ejemplo este objeto A yo lo comienzo a calentar, si aquí hay una cocina o una hornilla, algún disco, ¿verdad? Y yo comienzo a calentar el objeto A, ¿de acuerdo? A este no le estoy haciendo nada, solo a este, y este lo comienzo a calentar. Imagínense que esté en una hornilla o una plantilla, como le decimos, ¿verdad? Al ser la pared diatérmica, el calor pasa, el calor se transfiere desde el sistema A al sistema B. Y eventualmente, cuando yo mida la temperatura del sistema B, es posible que detecte un cambio de temperatura. Es decir, es posible que ya ahora el sistema B, aunque no lo estoy calentando directamente, en este lado, en este recinto donde está localizado el sistema B, él experimente un cambio de temperatura. Y ese cambio de temperatura lo vamos a medir utilizando un termómetro. ¿Ok? Entonces esa pared diatérmica no es un aislante. ¿Por qué? Porque el calor pudo pasar. Y ese calor llegó hasta el cuerpo B de tal manera que experimentó un cambio de temperatura. Esa es la idea. O sea, la pared diatérmica permite el paso de información. Cuando yo digo información, me refiero a que hay transferencia de calor a través de esa pared o puede haber un intercambio de fluidos. Imagínense que esta pared fuera algún tipo de membrana porosa que permita que pasen fluidos a través de esa membrana. ¿Ok? Entonces también viene siendo, esa membrana funciona también como una pared o un límite diatérmico. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, si yo hago cambios de presión en el sistema A y tengo aquí un manómetro en el sistema B, es posible que el manómetro me comience a registrar cambios de presión debido a los cambios de presión que estoy haciendo en A. O sea, la pared diatérmica, en pocas palabras, mantiene comunicados los sistemas A y B. Es decir, no me permite aislarlos 100%, porque va a haber transferencia de materia, como fluidos, por ejemplo, a través de una membrana, o transferencia de energía por calor. ¿Ok? Entonces aquí yo pongo las flechitas para la derecha y para la izquierda, para indicar que la dirección de la transferencia puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí la puse mal. ¿Ok? Hay intercambio de información. Ahora, el otro caso es la pared adiabática. En el caso de la pared adiabática, la simbología que se utiliza normalmente, cuando la vean en los libros, es unas rayitas así. Y todo el recinto también tiene esas rayitas así. Entonces, eso significa que la pared es adiabática.
Una pared adiabática no permite el paso de calor. Es decir, no hay calor ni para allá ni para acá, en ningún sentido, ni del sistema A hacia el B, ni del sistema B hacia el A. Eso es una pared adiabática. O sea, todo lo que rodea o con lo que tenemos, digamos que forrados, por decirlo de alguna manera, al sistema A y al sistema B, son paredes adiabáticas. Entonces, la pared adiabática no permite el paso de calor. ¿Okay? Entonces, si yo caliento este sistema A con una hornilla, aquí, ¿verdad? Los cambios que yo le produzca al sistema A, nunca nada va a ser percibido o detectado en el sistema B, porque este sistema B está aislado por 4 paredes adiabáticas que no permiten el paso del calor hacia el interior del sistema B, ni tampoco hay transferencia de calor o de energía desde el interior de B hacia A. Es decir, estas paredes no permiten, están completamente selladas, no hay paso de energía, ni tampoco de materia. Bueno, corrección, puede haber intercambio de materia, pero no de calor. ¿Ok? Entonces aquí son dos cosas distintas, ¿verdad? Materia en forma de masa o número de moles, y la otra cosa es energía térmica, que en este caso, cuando hablo de energía térmica, me refiero a intercambio de calor, ya sea salida o entrada. ¿Ok? Bueno, entonces en termodinámica, pues es muy importante distinguir esas paredes. Eso era a lo que quería llegar. Es decir, hay sistemas en termodinámica que se necesita que estén separados por una pared diatérmica y en otras situaciones por una pared adiabática. Entonces, por ejemplo, el termo que tenemos ahí en la casa, ¿verdad? Donde guardamos el café, es como un recinto adiabático, ¿verdad? Aproximadamente. Usted coloca la bebida ahí caliente, ¿verdad? Cierra, ¿verdad? Y lo guarda por ahí. Y a las 2, 3 horas va y se sirve y está caliente. Está bastante caliente, ¿verdad? Eventualmente se enfría. Uno dice que se enfría, es que el calor escapa, ¿verdad? Las paredes no son perfectamente adiabáticas, ¿verdad? Entonces usted guarda un café en un termo, ¿verdad? Desde la mañana y se lo va a tomar en la tarde, a las 3 de la tarde, ya eso está frío. Uno dice, se enfrió. Realmente lo que pasó fue que el calor eh, escapó. Es decir, aunque la tapa está, digamos que herméticamente cerrada, se da la transferencia de energía del sistema hacia el entorno. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de temperatura. El sistema en el interior está a mayor temperatura que en el exterior. Entonces el calor fluye espontáneamente del sitio que está a mayor temperatura al que está a menor temperatura. ¿Ok? Entonces esa es la razón por la que un termo pues no es 100% efectivo, ¿verdad? No hay un termo, no se ha construido un termo que mantenga una bebida, ¿verdad? A una temperatura alta, ¿verdad? Sin que haya transferencia de calor. Siempre va a haber transferencia de calor, ¿verdad? Eventualmente el café, dice la gente, se me enfrió el café, ¿verdad? Bueno, eso es porque la pared adiabática no es perfecta, ¿verdad? No es una pared adiabática ideal. Entonces, adiabático implica que no puede ser atravesado. O sea, el adiabático, cuando escuchemos esto, una pared adiabática, nos referimos a un aislante. Y en el caso de la pared diatérmica, sí hay paso a través de ella. O sea, la pared diatérmica es un conductor de calor y la adiabática es un aislante. ¿Ok? Bueno, entonces la temperatura está asociada con un concepto que se llama el equilibrio térmico. O sea, siempre que midamos temperatura, como por ejemplo en el laboratorio de química, ¿verdad? Que nos ponían a hacer mediciones, realmente lo que estamos logrando, físicamente hablando, es un equilibrio térmico.
Entonces, cuando hablamos de temperatura, también nos referimos a equilibrio térmico. Y equilibrio térmico implica igualdad de temperaturas. Igualdad de temperaturas entre los sistemas que estemos estudiando. Por ejemplo, el sistema A y el sistema B, que les comentaba ahora, ¿verdad? Entonces, el sistema A puede estar a una temperatura TA y están separados por una pared adiabática, digamos. ¿Ok? Entonces, cada uno de ellos está a su propia temperatura, ¿verdad? Este está a temperatura TA, este está a temperatura TB. ¿Ok? Y hay una pared adiabática que no permite la transferencia del calor. Entonces, esos sistemas se mantienen con su propia temperatura. ¿Ok? Pero si hay una pared diatérmica, lo que va a pasar es que hay fuga de calor entre el sistema A y el sistema B. Entonces, aquí hay paso de calor. Aquí no, ¿verdad? En la diabática no, aquí sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si la temperatura A es mayor que la temperatura B, o sea, si el sistema A está a mayor temperatura que el sistema B, pues entonces el flujo de calor es de A hacia B. Pero si B está a mayor temperatura que A, entonces el flujo de calor espontáneo, ¿verdad? Es de B hacia A. ¿Ok? Vean que el flujo de calor va en la dirección en la que disminuye, ¿qué? La temperatura. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces vean que aquí, al haber una membrana o una pared diatérmica, el calor puede pasar, digamos, al otro sistema, al que está a menor temperatura. Entonces, ¿cuándo se logra el equilibrio térmico? Cuando ambos cuerpos están a la misma temperatura. O sea, pasado cierto tiempo, lo que nos dice la experiencia en el laboratorio, ¿verdad? Es que ya después de cierto tiempo, tanto el sistema A como el sistema B tienen la misma temperatura T. Entonces la gente dice, es que se enfrió. Sí, pero enfriar no nos dice nada, ¿verdad? Entonces aquí lo que pasó fue que ocurrió equilibrio térmico. Ese es el término correcto. Equilibrio térmico es cuando ambos cuerpos alcanzan la misma temperatura. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, hay un termómetro que registra la temperatura de ambos cuerpos, tanto el A como el B. Y esa temperatura es común para ambos. Entonces ahí decimos que se logra el equilibrio térmico. Ok, entonces equilibrio térmico es igualdad de temperaturas, ¿verdad? Cuando uno agitaba una solución en el laboratorio, en química, ¿verdad? Lo que uno ve es que la columna de mercurio, ¿verdad? Comienza a fluctuar, o sea, sube un poquito, baja, sube, ¿verdad? Que uno se queda a veces esperando la lectura, ¿verdad? Del termómetro. Realmente lo que está es esperando a que ocurra el equilibrio térmico, que la solución que está en esa probeta o en ese beaker alcance el equilibrio térmico con quién, con el instrumento con el que se está haciendo la medición, con el termómetro. Pues cuando el termómetro le da una única lectura, porque el termómetro no le da 3 lecturas ni 4, le da una nada más, esa temperatura es la temperatura del equilibrio térmico. O sea, cuando ya el termómetro entró en equilibrio térmico, ¿con quién? Con la solución o con la sustancia que usted tiene ahí en ese beaker. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces vean qué importante es poder registrar la temperatura, porque la temperatura nos da nuevamente un número y con ese número cuantificamos el sistema, ¿verdad? Porque no nos sirve decir que está caliente o que está frío, ¿verdad? Porque no, es decir, de eso no podemos sacar ninguna información eh, que nos sirva para algo, o sea, para estudiar un fenómeno determinado, ¿verdad? Sino que tenemos que cuantificarlo. Entonces, una cosa importante es que en general los sistemas no tienen que estar en contacto para que haya equilibrio térmico. Es decir, estos dos sistemas, A y B, si fueran bloques, no necesariamente tienen que estarse tocando, aunque puede ser que sí, también, ¿verdad? Pero imagínense que sean que el sistema A y el sistema B sean gases.
¿verdad? Que están separados por una pared diatérmica. No están en contacto directamente, ¿verdad? Es decir, no podemos decir que se tocan, ¿verdad? Simplemente están aislados por una membrana que permite el paso del calor, ¿de acuerdo? Y aún así se puede establecer la temperatura de equilibrio, ¿de acuerdo? Ahora, pueden ser dos bloques, un bloque de aluminio y un bloque de cobre, y uno se calentó en un horno y el otro no, está a temperatura ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Se ponen en una mesa sobre un plato en contacto, que se toquen. Y entonces ahí hay un sensor, que es un termómetro, y vamos a ver cómo la temperatura comienza a variar. Hasta que llega un momento en que se estabiliza y le dan valor. Se lo da, digamos, se lo reporta en una interfaz en la computadora o con algún sensor, y entonces en ese momento ambos cuerpos eh, logran el equilibrio térmico. O sea, alcanzan una temperatura que es común para ambos. ¿Ok? Pero entonces no tiene que estar en contacto térmico. Pueden ser dos gases, o pueden ser dos líquidos, o pueden ser dos cuerpos sólidos, ¿verdad? Es decir, el equilibrio térmico es independiente de la fase, ¿verdad?, en la que se encuentra la sustancia. Y cuando hablamos de sustancia en termodinámica, y eso quiero aclararlo, no lo he dicho, cuando hablamos de una sustancia en termodinámica, no es un líquido. Es decir, puede ser un gas, puede ser un sólido, o puede ser una sustancia en estado líquido. ¿De acuerdo? Así que hay que pensar en general, que puede tratarse de cualquiera de esos tres estados, ¿verdad? Pero no tienen que estar en contacto, ¿verdad? Necesariamente. Bueno, todo esto es para llegar a una ley que se llama la ley cero de la termodinámica. Es decir, el equilibrio térmico, perdón, el equilibrio térmico está relacionado con esa ley que se llama la ley cero de la termodinámica y está relacionado con la temperatura. ¿Ok? Entonces, eh, pues a mí me gusta ponerlo así, no sé, a mí me gusta ponerlo como en un triángulo. Temperatura, equilibrio térmico y ley cero de la termodinámica. De la termodinámica. Entonces esto está así como que relacionado esto con esto, esto con esto, esto con esto y esto así. O sea, una cosa implica la otra. Es decir, no pueden, digamos que existir dos de estos conceptos sin aislar el tercero. Los tres están, digamos que, relacionados, ¿verdad? O sea, están vinculados directamente. ¿Ok? Bueno, entonces la ley cero de la termodinámica eh, ¿por qué le dicen la ley cero de la termodinámica? Primero que todo, no, tiene que ver con el cero absoluto. No, no tiene nada que ver con eso. O sea, no tiene nada que ver con que la temperatura sea cero. ¿De acuerdo? Es una situación eh, de tipo cronológico. Es decir, históricamente, las leyes que se desarrollaron en termodinámica fueron la primera y la segunda, ¿verdad? Y después de que se presentaron esas dos leyes, o ya se habían estudiado, surgió la necesidad de definir, eh, ¿cómo se dice? Definir con precisión el concepto de temperatura. O sea, como que se les había quedado por fuera, es lo que quiero decir. Entonces, alguien dijo, bueno, no, la temperatura es un concepto primario, es fundamental para entender la primera y la segunda ley. Entonces, ¿qué hicieron? Pues desarrollaron un enunciado que se llama la ley cero de la termodinámica, como para decir cronológicamente que el concepto de temperatura antecede a la primera ley y a la segunda. Eso es todo. Es una situación de carácter más histórico que otra cosa, ¿verdad? Entonces, la ley cero de la termodinámica, hay varios enunciados, ¿verdad? Eh, pero, digamos, el que yo tengo aquí, que es muy parecido al del Sears, el del Sears aquí en el libro está, bueno, en la 13ª edición, que es la que tengo ahora mismo viendo,
Está en la página 553. Ahí está el enunciado. El enunciado dice lo siguiente. Si los sistemas A y B, que son de los que hemos estado hablando, ¿verdad? Desde el principio, si están cada uno en equilibrio térmico, con un tercer sistema C, entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí. Están en equilibrio térmico entre sí. Ese es el enunciado de la ley cero de la termodinámica. Una forma de enunciarlo. Dice, si los sistemas A y B están cada uno en equilibrio térmico por separado con un tercer sistema C, ¿verdad? Entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí. Eso es lo que le está diciendo el enunciado. Entonces, el tercer sistema C es el mecanismo que registra el valor de la temperatura, el número concreto del que les he hablado. Entonces, yo tengo dos sistemas A y B y tengo un termómetro que registra la temperatura de ambos. Es decir, tengo el sistema A y tengo el sistema B y están separados por una pared diatérmica que permite el paso del calor. ¿Okay? Y tengo algún mecanismo externo conectado a ambos que me permite medir la temperatura. En este caso, eso sería un termómetro. Entonces, ¿qué pasa? Si la temperatura de A es mayor que la de B, por ejemplo, ¿verdad? Que TA sea mayor que B, que la TB, la transferencia de calor va a ser de A a B, ¿verdad? Entonces el termómetro registra esos cambios de temperatura en ambos recintos, ¿verdad? Hasta que se alcanza el equilibrio térmico, que es cuando el termómetro, que es el sistema C, le da o le reporta un número, o sea, un valor concreto. Le va a decir, cuando se alcanza el equilibrio térmico, la temperatura es tal. Entonces esa temperatura es común tanto para el sistema A como para el B y también para el C, que es el termómetro, que entró en equilibrio térmico con el sistema A y B, ¿verdad? Ojo que el termómetro quizás no está tocando A y B directamente, pero sí hay algún mecanismo que le permite detectar y registrar los cambios de temperatura. Entonces, por eso decimos que temperatura implica equilibrio térmico, igualdad de temperaturas. Y estas dos cosas están relacionadas con la ley cero de la termodinámica, ¿verdad? Es como que si A, B y C fueran tres personas, ¿verdad? Y A conoce a C y B conoce a C, pero A y B no se conocen. Puede pasar eso, ¿verdad? Entonces es una situación en donde se logra el equilibrio térmico cuando A se la presentan a B. Cuando la persona A se la presentan a B. ¿Sí? Es un ejemplo un poco, no está relacionado con la física directamente, pero digamos así es como se interpreta esta ley, ¿verdad? Entonces, A y C pueden ser, por ejemplo, qué sé yo, trozos de hierro. Y B puede ser un imán, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? A y C son ambos atraídos por B, ¿verdad? Sin ser atraídos directamente entre sí, ¿verdad? Es otro caso, ¿verdad? Yo tengo dos trozos de hierro y tengo un imán por separado. Cada trozo es atraído al imán, ¿verdad? Pero entre ellos no hay atracción ni repulsión, ¿verdad? Entonces es un caso en donde tengo tres sistemas A, B, C que interaccionan, ¿verdad?
Entonces, bueno, a la ley cero de la termodinámica, leyendo un día el Resnick, que pues es el libro que siempre busco para asegurarme, ¿verdad?, que las cosas estén bien escritas. El Resnick le llama a la ley cero, le dicen idea lógica tardía. Y sí, esto todo suena muy como que, es decir, todo se ve muy evidente, ¿verdad? Así que no se necesita tampoco mucha física para entender esto, ¿verdad? Es decir, esto uno se lo podría explicar a cualquier persona que no estudie física y comprendería el concepto, porque realmente es una interacción entre tres sistemas, A, B y C, ¿de acuerdo? Entonces, Resnick lo que dice es que no es una idea tan elaborada, o sea, lo que se les ocurrió no es tan grandioso, sin embargo es utilísimo, ¿verdad? Para poder definir el concepto de temperatura. Ok, entonces la idea de esta gente fue formalizar el concepto de temperatura, es decir, ponerlo sobre una base, porque estaban construyendo la termodinámica como una teoría. Y ustedes saben que en ciencias las teorías tienen que ser consistentes, ¿verdad? Es decir, no pueden haber huecos en la teoría porque quiere decir que no funciona o no predice correctamente lo que está viendo. Entonces ellos lo que hicieron fue tapar ese hueco, ¿verdad? Esa carencia, eh, pues estableciendo un enunciado para la temperatura, que se llama la ley cero de la termodinámica, que lo que le justifica es el hecho de cómo se mide esa temperatura. Eso es todo. ¿Ok? Bueno, entonces, tienen otros enunciados, ¿verdad? La ley cero tiene otros enunciados, ¿verdad? Por ejemplo, otro enunciado de la ley cero es este, no lo voy a apuntar. Este creo que lo tomé del Resnick. Dice, existe una cantidad escalar llamada temperatura, que es una propiedad de todos los sistemas termodinámicos en equilibrio. ¿Ok? Y entonces dos sistemas están en equilibrio térmico, sí, solo sí, sus temperaturas son iguales. ¿Ok? Entonces vean que la ley cero, pues lo que les decía antes, ¿verdad? Sirve para definir el concepto de temperatura. Y lo especifica, o sea, nos dice que es una propiedad macroscópica de un sistema que es igual a la de otro sistema cuando está en equilibrio térmico. O sea, no es solo el hecho de medirla, sino que también es una propiedad que se puede reconocer por los sentidos, ¿verdad? Hablamos de eso como una propiedad macroscópica, ¿verdad? Los sentidos nos permiten distinguir las variaciones, ¿verdad? Es decir, si fuera un gas, sabemos que está en un contenedor, en un recinto cerrado, ¿verdad? Y conocemos las dimensiones del contenedor donde está ese gas, ¿verdad? Y posiblemente ese contenedor tenga un manómetro pegado ahí a algún lado, ¿verdad? Entonces uno puede hacer la lectura de la presión e inclusive puede regularla porque hay una válvula, ¿de acuerdo? Entonces uno puede eh, ver los cambios que ocurren en el sistema cuando usted cambia la presión y tiene un termómetro que le permite registrar los cambios en la temperatura. Entonces esas variables en termodinámica, presión, volumen y temperatura, les llaman propiedades macroscópicas. Esa palabra macro lo que quiere decir es que son variables que son susceptibles de una medición directa en el laboratorio. ¿Okay? Usted en el laboratorio no puede medir energía cinética. O sea, en física 1 no hay un laboratorio para ir a medir energía cinética. O sea, no hay un equipo que le haga eso. Usted tiene un sensor que puede registrarle el paso del carro por el sensor y le da la velocidad. Y con esa velocidad podríamos calcular la energía cinética. Pero entonces no puedo hacer un experimento en donde obtenga directamente de la medición el valor de la energía cinética. ¿Okay? Entonces la energía cinética no es una propiedad macroscópica, ¿verdad? Porque no la puedo medir directamente en el laboratorio. ¿Okay? Entonces, en termodinámica, en este curso, pues vamos a focalizarnos en tres variables macroscópicas, que son las que vamos a estar usando en este material, que son volumen, presión y temperatura. ¿Okay?
Bueno, jóvenes, yo voy a quedar aquí hoy con este material y el jueves quiero comenzar a ver lo de las escalas de temperatura. Así que cuando puedan, vayan dándole una leidita a lo de la ley cero de la termodinámica. Este miércoles de fijo sí hay horas de consulta para aclarar dudas para el examen, ¿verdad? Del, ¿cuándo es? El sábado, ¿verdad? Sábado 5. Sí. Entonces, por ahí les envío la invitación para la hora de consulta del miércoles, que es a la 1, ¿verdad? Pero vamos a quedar hoy aquí para no correr tanto con el material. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta. Eh, Necesito hablar con Diego Solano, que lo veo que está conectado, para que no se me desconecte antes de que terminemos con la clase en Zoom. Los demás, si no tienen ninguna pregunta, entonces quedaríamos aquí y nos vemos el próximo jueves. Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Bueno, igual, Sebastián. ¿Me escucha bien, Diego? Sí, profe, ¿qué pasó? ¿Usted fue el que me escribió un correo, no? ¿Cuándo? ¿Hoy en la mañana? No. En realidad soy yo, Diego Esquivel. Ah, perdón. Fue Diego Esquivel. Ah, deme un momentito, Diego, entonces Solano me estoy equivocando, perdón. Disculpe, es que se me confunden los apellidos. Entonces, Ok, tranquilo. si quieres se desconecta. Es que, perdone, yo vea que los dos son Diego y entonces no estaba seguro cuál era. Pero el primero, Sí. el primero que pensé fue Solano. Ok, no, tranquilo, profe, muchas gracias por la Ok, clase. ok, bueno. Entonces Diego Esquivel, ¿verdad? Sí, ese sería yo. Ok, usted me mandó un correo, Diego, con el asunto de que eh, usted tiene una hermana que se casa el sábado, ¿verdad? Sí, y se me complica mucho hacer el examen ese día. Pero se lo puedo hacer el día antes, si quiere. Ya. Sí, Sería no, es una ceremonia muy pequeña, pero voy a estar ocupado todo el día. Todo el día. ya. Sí, sí, claro, yo entiendo. No, nada más dos cosas. La primera es que, digamos, en el correo que usted me manda, por lo que yo leo, usted me hace ver en el correo que es como que yo reprogramé el examen, cambié la fecha. Pero es decir, quería corregir eso porque realmente la fecha la puse hasta el jueves de la semana pasada. O sea, no he corrido el examen, sino simplemente en cuanto terminé de ver el material de ondas, que fue el jueves, ahí fue que yo les dije, ok, bueno, el examen es el 5 de mayo, de acuerdo, pero no es que yo lo reprogramé, ni era que ya había puesto una fecha antes. Esa es una cosa, que me parece que soy yo el que lo estoy interpretando así. La otra cosa es que para exámenes, para reposiciones, Diego, la verdad, no se hacen reposiciones por actividades extracurriculares que no tengan que ver nada con la U. Es decir, se hace una reposición por motivo de enfermedad, muerte de un familiar muy cercano suyo, qué sé yo, o porque, digamos, usted participa en un grupo de la U, ya sea deportivo, cultural, y usted me dice, mire, es que voy a ir a representar a la U en tal cosa, enseguida eso ya te justifica para que usted haga la reposición. Pero digamos, por eso que usted me está diciendo de que del matrimonio, ¿verdad? Se supone que no hay reposiciones por eso. Ahora bien, yo no tengo problema en hacérsela. Es decir, yo no tengo problema. Es decir, eso era lo que quería explicarle. Entonces, yo se la puedo reprogramar, podría ser para el viernes, no estoy seguro si ya tenga el examen listo. Esa es la cosa. Entonces, lo que podríamos hacer es, se lo puedo reprogramar tal vez para lunes o martes de la otra semana. ¿Qué le parece? Ok, entiendo. Muchas gracias, profe. En serio, se lo agradezco Sí, montones. porque para domingo le queda muy apretado, ¿verdad? Porque muy cansado del sábado al domingo, me imagino. Sí, me queda un toque complicado. Ok, entonces vean, yo voy a programarle esa reposición
para lunes o martes más o menos, y en cuanto yo lo tenga, le vuelvo a responder a ese correo que usted me mandó hoy en la mañana. Y desde ahí Ok, le digo, perfecto. sí, dígame. Sí, muchas gracias por todo. Pero sí le voy a pedir algo. Revísese un toque la carta del estudiante. Sí, Tengo entendido, se me puede decir que si estoy equivocado, que si usted tiene, que ya ahí están las fechas del examen. eso me han dicho, pero, uy, pero yo hasta donde creo, no las, bueno, voy a revisar, pero yo creo que no había puesto fechas, porque es decir, yo no sé en qué momento voy a terminar el material, si lo voy a terminar antes o después. Pero, Ok, pero voy a revisar la carta al estudiante, porque es posible que haya puesto fecha sin querer, ¿verdad? Está bien, Diego. Entonces, vea, quedamos en eso. Entonces, si ya yo tengo algo para el jueves, o sea, si ya le tengo definida la fecha de su reposición, entonces yo el mismo jueves le digo, vea, le va a tocar el domingo, perdón, el lunes o el martes. Y si no, le mando un correo y le aviso para cuándo lo tengo. ok, perfecto. Gracias, profe. Bueno, Muchas ok, gracias. con gusto. Con todo. Hasta luego entonces. Que tengan lindo día. Ok, igual, gracias.